Buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen por objeto de estudios ideas abstractas y las ciencias fácticas estudian los hechos de la naturaleza. Las ciencias fácticas lidian con proposiciones del tipo: la energía cinética depende de la masa y de la velocidad, que se justifican a través de la observación y la experimentación. Ciencias formales y ciencias fácticas. Todo lo dicho hasta ahora nos ayuda a entender mejor el papel de la lógica en la construcción del conocimiento, pues para ello el ser humano ha identificado dos tipos de ciencias, las formales y las fácticas. Las ciencias formales tienen por objeto de estudios ideas abstractas y las ciencias fácticas estudian los hechos de la naturaleza. La ciencia en general es un cuerpo de ideas caracterizado por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Las ciencias fácticas lidian con proposiciones del tipo: de la energía cinética depende de la masa, de la velocidad, que se justifican a través de la observación y la experimentación. Las ciencias formales recurren al tipo de proposiciones del tipo: todo número con exponente 0 es igual a 1, que son independientes de la experiencia. Las ciencias formales estudian objetos o representaciones de los mismos. Estudian la validez de los argumentos antes que su valor de verdad. Son la matemática y la lógica. Emplean el método deductivo. La definición: ciencias que se encargan del estudio de entidades abstractas subjetivas. Objeto de estudio: ideales, enunciados, relaciones entre signos. El método: inferencia inductiva. Ejemplos: matemática, lógica, ciencias de la computación. Las ciencias fácticas estudian hechos y fenómenos. Estudian tanto la validez de los argumentos como el valor de verdad de los mismos. Son disciplinas que están dentro de las ciencias naturales o experimentales. Utilizan diversos métodos en su desarrollo. Definición de las ciencias fácticas: ciencia que se encarga del estudio del hecho, naturaleza, objetivos. Objeto de estudio: hechos materiales, enunciados, relaciones entre sucesos y procesos. Método: observación y experimentación. Ejemplos: física, química, biología, sociología, economía. ¿Qué son las ciencias formales? Las ciencias formales o exactas estudian ideas, es decir, no se refiere a nada que se encuentre en la realidad. Son racionales, sistemáticas, verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. No se ocupan de los hechos. Tratan de entes ideales que solo existen en la mente humana y no en la realidad. El tema propio de la ciencia formal es la forma de las ideas. Características: se ocupan de símbolos y de las relaciones que se pueden establecer entre ellos, sin necesidad de recurrir a la experiencia para obtener resultados. Demuestran o prueban. Es autosuficiente. Construyen sus propios objetos de estudio como abstracción de objetos reales. Tal es el caso de las figuras geométricas y de los números enteros. Se vale de las fórmulas analíticas, esto es, a fórmulas que pueden convalidarse por medio de simples análisis racional. Un ejemplo de la ciencia formal son las matemáticas. Las matemáticas tienen como objeto de estudio construcciones mentales
abstractas. La matemática es la ciencia de los números, las cantidades y los espacios. Su objeto de estudio son las ideas, producto de la imaginación humana. ¿Qué son las ciencias fácticas? Las ciencias fácticas o empíricas estudian los hechos que ocurren en la naturaleza. Se ocupan de los hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo y que podemos conocer a través de la experiencia. La palabra fáctica deriva del latín factum, que significa hecho. Se basa en la observación y la experimentación para generar el conocimiento científico. Características de las ciencias fácticas. Verifican hipótesis. La ciencia fáctica parte de una duda previa a la que se le da una posible explicación o hipótesis. Tiene un carácter pasivo y activo. La observación tiene carácter pasivo. Esto se refiere a que la observación es la fuente principal de datos para el científico. A través de la experimentación, el científico controla los fenómenos que quiere estudiar de forma activa. Se vale de recursos matemáticos para cuantificar, medir y traducir los fenómenos naturales. Puede contener fórmulas analíticas y fórmulas sintéticas. Existen varios tipos de ciencias fácticas. Vamos a ver, tipos de ciencias fácticas. Dentro de las ciencias empíricas o fácticas se diferencian dos grupos: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, estas estudian los fenómenos naturales, físicos, químicos, que constituyen el universo. La física, la biología, la astronomía, la química son ciencias naturales. Las ciencias sociales, aquellas disciplinas que estudian los fenómenos relativos al ser humano, su conducta e interacción. Dentro de estas ciencias se cuenta la psicología, la sociología y la economía, porque todas están concatenadas o relacionadas a la evolución social. Ejemplo de la ciencia fáctica. Tenemos la biología. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Como tal, engloba una diversidad de campos como la ecología, la botánica, la zoología, la microbiología, entre otras. Las oraciones como premisas, juicios o proposiciones. Los juicios, conocidos también como proposiciones, constituyen las formas más básicas del conocimiento y están conformados por dos entidades: sujeto y predicado. Se representa el sujeto del juicio con un signo S y el predicado con otro P. Con el fin de separar la materia de la forma, el sujeto del juicio es el concepto del cual se afirma o se niega algo, y su predicado es la definición acerca del mismo. A estos dos elementos se suma la cúpula, el nexo que establece la relación entre los mismos y la define a través de la afirmación o negación. Un juicio es un acto mediante el cual se afirma o se niega un concepto de otro concepto. Vamos a ver un ejemplo. Juicio afirmativo: José Miguel es feliz. Sujeto: José Miguel. Predicado: feliz. Cúpula, que significa palabra que une dos términos de la oración o dos oraciones. Verbo: ser, afirmativo. Vamos con el mismo ejemplo. Juicio negativo: José Miguel no es feliz. Aquí en vez de afirmativo es negativo. Juicio negativo: José Miguel no es feliz. Sujeto: José Miguel. Predicado: feliz. La cópula, que es la negativa, es verbo ser.
Al hacer referencia al sujeto y al predicado de una oración, a primera vista esta proposición parecería ser únicamente una construcción gramatical en la cual solo se afirma que José Miguel es feliz o se niega que lo sea. Sin embargo, se trata de un tema filosófico porque estas proposiciones aluden a lo verdadero y a lo falso de un hecho o de una situación. No todas las expresiones conforman proposiciones filosóficas. Únicamente le son útiles a la lógica aquellas que declaran algo, que tienen una intención declarativa. Se trata de proposiciones que contienen un valor de verdad. Antes de elaborar un juicio es importante extraer lo esencial que se encuentra en los hechos o los casos que pretende analizar. La razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de los animales. René Descartes. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad.